La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros el abogado constitucionalista Salim Saidán. Abogado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Gisela, y por su intermedio también un saludo a todos los oyentes. Abogado, ¿cómo recibe usted la nominación de la Asamblea Nacional para ocupar la terna para la renovación parcial de la Corte Constitucional? Con mucho compromiso y humildad. Agradezco mucho a los bloques legislativos que han depositado su confianza en mi trayectoria profesional, en mi formación en el campo constitucional, porque sin duda han posibilitado que yo integre la terna que va a ser remitida a la Comisión Calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional. Sin duda, es muy importante haber contado con 77 votos para justamente aprobar esta terna, y eso sin duda me compromete a mí a realizar mi mejor esfuerzo para poder demostrar los conocimientos, acreditar mi experiencia en el campo del derecho constitucional, en cuanto a los derechos humanos. Yo tengo más o menos 13, 14 años de experiencia docente. También he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones públicas, en la Procuraduría, en el municipio, en la Cancillería, en el municipio de Quito. Tuve la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en temas normativos, en la Procuraduría en temas de derechos humanos, en la Cancillería tuve la oportunidad de trabajar también en temas relacionados con el sistema interamericano. Entonces yo creo que la formación y experiencia que he adquirido han hecho que los asambleístas hayan considerado que mi perfil es óptimo, es adecuado para justamente desempeñar estas altas funciones en la Corte Constitucional. Abogado, los derechos humanos será la base de su trabajo, de sus objetivos en la gestión que va a realizar en la más alta magistratura del Ecuador. Bueno, primero sería bueno también aclarar a la ciudadanía las etapas del concurso, ¿no? En este momento, hasta el 11 de noviembre, tengo entendido, tenemos la oportunidad de presentar nuestra carpeta a la Comisión Calificadora, ¿no? Bueno, a través de la Asamblea Nacional en este caso, que es quien nos propone. Luego de eso se tendrá que verificar justamente que se acredite, por ejemplo, la experiencia profesional, docente o en la judicatura por el lapso mínimo de 10 años, que es lo que exige la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías. ¿Y qué cambios considera que deberían ir al interior se deberían dar al interior de la Corte Constitucional? Sí, perdón, Gisela. ¿Qué cambios cree usted que se deberían dar dentro, al interior de la Corte Constitucional? ¿Qué cambios se deberían hacer? Creo que es necesario reforzar lo relacionado con la parte procesal. Y justamente si es que todo marcha bien en el proceso y resulto designado juez de la Corte Constitucional, sin duda mi empeño será no solamente en la parte sustantiva de los derechos, sino en la parte procesal. No es importante solamente defender los derechos, sino hacerlo a través de los mecanismos idóneos. Me parece que la actual Corte Constitucional ha cometido algunos errores. Será necesario tal vez discutir, deliberar de manera más profunda los temas procesales y no solamente los relacionados con los temas que tienen que ver con derechos humanos. Creo que son sentencias que se complementan. ¿Existen sentencias actualmente que considere usted que se dieron con error? Sí, sin duda. Yo, por ejemplo, he sido públicamente crítico de lo que resolvió la Corte Constitucional en el caso de la Ley de Apoyo Humanitario. Sin embargo, creo yo que tendremos que discutir a profundidad cada uno de los problemas jurídicos que pongan en nuestro conocimiento a la ciudadanía, a los justiciables. Hay que ser muy cuidadosos, obviamente, como candidatos a jueces de la Corte. Creo que tenemos que ser muy mesurados en nuestros pronunciamientos. No podemos hacer señalamientos sobre temas que están por resolverse, pero en ese caso puntual que ya fue resuelto de la Ley de Apoyo Humanitario, me parece que la Corte Constitucional se equivocó. Creo yo que habían argumentos válidos para justamente dar la razón, por ejemplo, en este caso a los médicos que por salvar vidas, atender a pacientes con COVID, tenían un justo reconocimiento, recibir un nombramiento definitivo. Eso es lo que preveía la Ley de Apoyo Humanitario y sin embargo no se cumplía. ¿Qué es lo que hizo la Corte Constitucional? Declaró inconstitucional el artículo 25 de esa ley, decisión que yo mencioné públicamente, no tengo problema en reconocerlo. Sin embargo, los temas que están en trámite creo que tienen que resolverse primero con conocimiento, ¿sí?, en materia de derechos, y después con conocimiento pleno de las etapas procesales. Me parece que en eso
La Corte Constitucional tendrá que trabajar mucho, al margen de si sea o no designado. Creo yo que el reto en esta nueva etapa de la Corte Constitucional será atender también los aspectos procesales, que me parece tienen que ser reforzados en la Corte Constitucional. Ahora, abogado, según la Constitución, los 9 magistrados de la Corte Constitucional ejercerán sus funciones por un periodo de 9 años y serán renovados por tercios cada 3 años, ¿no? De esta forma, en febrero del 2022, 3 nuevos jueces deberán posesionarse en sus cargos en reemplazo de 3 que saldrán mediante el sorteo público previsto a realizarse en enero próximo. Sin embargo, el concurso ha presentado algunos tropiezos. Por ejemplo, la primera terna proveniente de la legislatura no fue admitida por la comisión calificadora porque no se remitieron los expedientes físicos de los concursantes debidamente certificados, entre otros inconvenientes. ¿Considera que las funciones del Estado que participan en el concurso legislativo, ejecutivo y de transparencia han seguido el debido proceso? ¿Actúan de manera correcta en estos procesos? Sí, yo creo que algunos de los candidatos propuestos no acreditaban la experiencia por un lapso mínimo de 10 años. Por ponerles un ejemplo, una de las postulantes había aportado el RUC, ¿no es cierto?, del Servicio de Rentas Internas. Sin embargo, ese RUC registraba un año de 2014, es decir, que desde el 2014 ha comenzado a ejercer la profesión. Eso obviamente no cumple con los 10 años mínimos de experiencia que se exigen para ser parte de la Corte Constitucional. Otro ejemplo también, ha dicho la Corte Constitucional que la función de decano, por ejemplo, no es equivalente a ejercer la docencia. Es un cargo más administrativo, por lo tanto no se puede tener como años de experiencia docente a haber laborado en un decanato. Son criterios respetables que ha tenido la Comisión Calificadora para devolver las ternas presentadas por las 3 funciones del Estado. Esperemos que ahora nosotros tengamos la responsabilidad de armar bien nuestras carpetas, enviemos a nuestros proponentes para que ellos a su vez envíen a la Comisión Calificadora y que pasemos de ese filtro. Yo creo que lo más importante en esta etapa es ser muy cuidadosos de respetar los requisitos constitucionales y legales para acceder al cargo. Lo que decían justamente algunos integrantes de la Comisión Calificadora es cierto. Si es que no se puede armar bien una carpeta, ¿cómo se pueden despachar bien después los casos? Creo que es fundamental esa exigencia. ¿Y qué hay de los tiempos del proceso que se deben cumplir por mandato constitucional? ¿Los tiempos del proceso para renovar parcialmente se deben cumplir según el mandato constitucional o pueden tomarse el tiempo que quieran? No, bueno, hay un artículo de la Constitución que establece los requisitos, otro artículo de la Ley Orgánica de Garantías que los desarrolla más en detalle. Y finalmente tenemos reglamentos, ¿no? Sobre todo las reglas del juego están claras, han sido establecidas por la Comisión Calificadora, están subidas, por cierto, en la página web de la Función de Transparencia y Control Social, lo puede consultar la ciudadanía. Y creo yo que nosotros como postulantes y las funciones del Estado que nos postularon, tenemos que ser muy cuidadosos de cumplir todos los requisitos, no estar incurso en inhabilidades, y sobre todo acreditar, respaldar todo lo que nosotros mencionamos en nuestra hoja de vida. Por ejemplo, si es que yo menciono que he tenido experiencia en el sector público, tengo que apuntar los respectivos certificados, ¿no? Ya, ¿y qué pasaría en el caso de que la Comisión Calificadora vuelva a rechazar la terna enviada por la Asamblea? Tendrán que ser nuevamente remitidas ternas por parte de las 3 funciones del Estado. Esperemos que eso no suceda, ¿no? Esperemos que ahora la función ejecutiva, la función de transparencia y control social que tienen pendiente el envío de la terna sean muy prolijos en la revisión. Es lo que pasó ahora. Les comento mi experiencia, ¿no? Los bloques legislativos que votaron por nuestra terna nos pidieron a nosotros la hoja de vida, nos pidieron el número de cédula, nos pidieron algunos datos justamente para hacer las verificaciones y constatar que no estemos incurso en inhabilidades y que también cumplamos con los requisitos. Entonces fueron muy cuidadosos en la Asamblea, debo decir, el momento en que nos propusieron como candidatos. Ya pasamos por un filtro, inclusive hubo una sesión de prepleno en donde se pudo discutir nuestros nombres, nos vieron como los más aptos para justamente ser mocionados como candidatos, y obviamente tenemos que agradecer a los asambleístas que nos propusieron como candidatos, pero sin duda aclarar que eso de ninguna manera representa compromiso político alguno.
nosotros tenemos que asegurar independencia, imparcialidad y probidad en caso de ser designados como jueces de la Corte y actuar sin tolerar ningún tipo de interferencia de ningún actor político, de ningún actor que esté interesado en alguna causa. Entonces tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Creo que el país, para tener una institucionalidad fuerte, tiene que estar integrada justamente tiene que apelar justamente a personas que tengan una formación, experiencia, que acredite solvencia en el manejo de ciertos temas y sobre todo la parte ética es fundamental. Creo que nosotros tenemos que estar a la altura del reto desde lo ético y a la altura de lo profesional. Y a la altura desde el nivel de los conocimientos que tenemos que demostrar. Así es. Abogado, yo le agradezco muchísimo y le felicito por esta designación y esperemos que ver cómo se desarrolla el tema en este caso. Le agradezco muchísimo. Gracias, estimada Gisela. Siempre un gusto conversar con usted y un saludo también a todos los oyentes. Muy buenas tardes. Agradecemos al jurista Salim Saidam por habernos acompañado en esta entrevista. 13 horas con 22 minutos. Esto es Notimundo a la Carta. Siempre bien informados.